Hoy te voy a hablar de algo que, si lo entiendes bien, puede cambiar tu vida para siempre. Si alguna vez te has sentido manipulado, presionado por las expectativas ajenas o incluso confundido por tus propias emociones, entonces este vídeo es para ti. La manipulación mental es algo con lo que todos lidiamos de alguna forma, ya sea en el trabajo, con amigos o incluso dentro de nuestra propia familia. Es fácil caer en sus trampas, pero ¿y si te dijera que hay una forma de desactivar esas manipulaciones antes de que lleguen a tocarte? Te voy a dar 3 secretos estoicos que no solo te ayudarán a mantener tu paz interior, sino que, literalmente, te convertirán en un experto en proteger tu mente de las manipulaciones externas. Estos secretos han sido usados por algunos de los pensadores más grandes de la historia, y ahora son tus herramientas. Pero no solo te voy a hablar de ellos, también te enseñaré cómo implementarlos en tu vida diaria. El estoicismo no es solo para los filósofos antiguos, es una manera de pensar que, si la aplicas, te va a permitir tomar las riendas de tu vida. Y hoy, de la mano de estos principios, te enseñaré a desactivar cualquier intento de manipulación mental. Y al final, ¿quién no quiere ser emocionalmente imbatible? Así que si estás listo para dejar de ser vulnerable a las manipulaciones y para empezar a construir una fortaleza interna, quédate conmigo hasta el final. Vamos a comenzar con el primer secreto estoico. El primer secreto de los estoicos es lo que llamamos imperturbabilidad. Y no te asustes si este concepto suena un poco difícil de entender al principio, porque lo vamos a desmenuzar de forma sencilla. La imperturbabilidad es la habilidad de mantener la calma, la serenidad, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Es ese espacio de paz mental que logras tener, incluso cuando alguien intenta hacerte enojar o te presenta una situación injusta. Imagina, por un segundo, que estás en medio de una discusión acalorada. Alguien te está acusando de algo que no hiciste, o peor, está intentando manipularte emocionalmente. Todos tenemos esa sensación de querer reaccionar con emociones intensas: rabia, frustración, tristeza. Y lo que los manipuladores hacen es aprovecharse justamente de eso. Ellos provocan emociones en ti porque quieren que reacciones. Es más fácil controlar a una persona emocionalmente que a una persona racional. Ahora, ¿qué harías si, en lugar de reaccionar, pudieras tomar un paso atrás y respirar profundamente antes de responder? Eso, amigo mío, es imperturbabilidad en acción, y el secreto aquí es que la reacción emocional es una respuesta automática, pero puedes entrenar tu mente para decidir no caer en esa trampa. Esto no significa que debas ser insensible, sino que aprendes a no dejarte arrastrar por las emociones momentáneas. Marco Aurelio, un emperador romano y uno de los mayores exponentes del estoicismo, entendía perfectamente esta idea. Él decía: el hombre no se perturba por los hechos, sino por la interpretación que hace de los hechos. Esto es clave, porque la manipulación emocional se basa justamente en eso, en hacer que interpretes algo de una manera que te cause una reacción emocional. Los manipuladores son expertos en encontrar tus puntos débiles y explotarlos. Pero si entiendes este principio estoico, te vas a volver inmudable a ese tipo de manipulación. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes un jefe que constantemente te está criticando por cosas que no están bajo tu control. Tal vez no es tu culpa que un proyecto se haya retrasado, pero de alguna manera él te hace sentir que eres el responsable. La mayoría de las personas reaccionaría con rabia, defensa o incluso sumisión, pero aquí es donde entra la imperturbabilidad. En lugar de reaccionar impulsivamente, el estoico se tomaría un momento para pensar: ¿es esto algo que yo puedo controlar? ¿Es este ataque un reflejo de mis habilidades o de las circunstancias que están fuera de mi control? En este momento decides cómo responder y, en lugar de atacar o defenderte, simplemente mantienes la calma. No es que no te importe, es que has decidido que tu paz interior es más importante que cualquier crítica externa. Es interesante porque la imperturbabilidad no es algo con lo que nacemos, sino algo que se entrena. De hecho, los grandes estoicos como Epicteto y Séneca dedicaron buena parte de su vida a perfeccionar este arte de la calma. Y sabes lo mejor de todo esto: no necesitas ser un filósofo del siglo I para practicarlo. Puedes empezar hoy mismo. Cada vez que te encuentres en una situación difícil, pregúntate: ¿puedo controlar esto? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. ¿Alguien te grita? ¿Una situación no te sale como esperabas? No dejes que eso controle tu estado emocional, porque al final, la imperturbabilidad no se trata de no sentir, sino de no dejar que lo que no puedes controlar te controle. Te invito a hacer un pequeño ejercicio que puede ayudarte a fortalecer tu imperturbabilidad. La próxima vez que te encuentres en una situación incómoda,
o potencialmente manipuladora, respira profundamente y toma un segundo antes de responder. No reacciones automáticamente. Da ese pequeño paso hacia la reflexión y verás cómo te va ayudando a mantener la calma en medio del caos. ¿Sabías que Marco Aurelio, aunque era emperador, dedicaba tiempo todos los días a escribir en su diario personal? Lo hacía con el propósito de mantener su mente enfocada y serena, incluso en medio de los caos de gobernar un imperio. Y si él podía mantener la calma mientras manejaba la política, las guerras y las intrigas palaciegas, seguro que tú también puedes con los pequeños desafíos diarios. Imagina que tu mente es como un lago. Si te dejas llevar por las emociones, es como lanzar una piedra en el agua. Las ondas se expanden y afectan toda la superficie, pero si mantienes tu imperturbabilidad, el agua permanece tranquila y serena, sin importar cuántas piedras te lancen. Esa serenidad es el verdadero poder, y con ella, nada ni nadie puede perturbar tu paz. El segundo secreto estoico es de esos principios que, aunque suene simple, tiene un poder transformador. Se trata de la distinción entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Este concepto es esencial no solo para el estoicismo, sino también para protegerte de la manipulación mental. Cuando alguien intenta manipularte, lo primero que buscan es hacerte sentir que tienes el control sobre algo que no está bajo tu poder. Y aquí es donde los manipuladores juegan sus cartas más sucias. Nos hacen creer que tenemos el control sobre las circunstancias, sobre lo que piensan los demás, sobre los resultados. Pero la verdad es que no podemos controlar lo que piensan los demás. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has sentido mal por algo que alguien dijo o hizo cuando realmente no podías hacer nada al respecto? Es como si, de alguna manera, nos diéramos la responsabilidad de controlar todo lo que nos afecta, incluso lo que está fuera de nuestro alcance. La distinción estoica nos recuerda que la verdadera libertad mental viene de entender lo que sí puedes controlar y lo que no. Cuando aprendes a dejar ir lo que está fuera de tu control, dejas de ser vulnerable a las manipulaciones que explotan precisamente esa sensación de responsabilidad innecesaria. El gran filósofo estoico Epicteto decía algo que es clave para entender esta distinción. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que te afecta. Lo que Epicteto estaba diciendo es que las circunstancias externas no tienen el poder de afectarnos, solo nuestras reacciones a esas circunstancias. ¿Te imaginas lo poderoso que es esto? Porque cuando alguien trata de manipularte, lo primero que hacen es hacerte responsable de algo que no puedes controlar. Por ejemplo, si alguien te acusa de algo que no hiciste o te hace sentir culpable por una situación que no dependía de ti, lo primero que deberías recordar es que no eres responsable de lo que no puedes controlar. Vamos a poner esto en un contexto más claro. Supón que estás en una reunión de trabajo y alguien te lanza una crítica completamente injusta. ¿Cómo reaccionas? La mayoría de las personas sentiría la necesidad de defenderse, enojarse o, incluso, tratar de justificar lo que hicieron. Pero, ¿qué pasa si, en lugar de eso, decides simplemente reflexionar sobre lo que puedes controlar? ¿Qué es lo único que está bajo tu control en esa situación? Tu respuesta. Puedes elegir cómo reaccionar. Puedes decidir cómo manejar tu emoción. Y lo más importante, puedes elegir no tomar esa crítica como un ataque personal. Al final del día, la crítica de otra persona dice más de esa persona que de ti. Y aquí es donde entra la magia del estoicismo. Los estoicos enseñan que nuestro poder radica en nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta, no en lo que otras personas piensan o dicen de nosotros. ¿Y sabes qué? Este concepto de control no es solo un buen consejo filosófico, la ciencia moderna lo respalda. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró que las personas que tienen un alto nivel de autocontrol tienden a ser mucho más felices y exitosas en la vida. La razón es simple. Las personas que se enfocan en lo que pueden controlar tienen menos ansiedad, menos estrés y, lo que es más importante, menos manipulación de parte de otros. Los manipuladores tienen una ventaja sobre aquellos que no tienen claro lo que pueden controlar, porque hacen que tomes el control de lo que no puedes cambiar, lo que te hace sentir impotente y vulnerable. En cambio, cuando entiendes que lo único que puedes controlar son tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, te liberas de esa carga emocional innecesaria. Así que, la próxima vez que alguien intente hacerte sentir responsable por algo fuera de tu control, respira profundo y recuerda este principio. No puedo controlar lo que los demás piensan o hacen, pero sí puedo controlar cómo respondo. Este es el primer paso para liberarte de la manipulación. Es un paso pequeño, pero poderoso. ¿Y sabes qué?
La práctica diaria de este principio fortalece tu mente y te hace cada vez más resistente a las manipulaciones. Por ejemplo, imagina que en una discusión alguien te hace sentir mal por no haber cumplido con una expectativa que no se te había comunicado. El manipulador está usando la culpa para controlarte, pero cuando te das cuenta de que la culpa solo tiene poder si decides cargarla, puedes dejarla ir. Puedes pensar: yo no soy responsable de lo que no sabía, y no soy responsable de las expectativas que otros no me comunican. Este tipo de reflexión te permitirá liberarte de la carga emocional que a menudo los manipuladores intentan imponerte. Ahora, sé que esto puede sonar fácil en teoría, pero en la práctica puede ser más desafiante. A veces es difícil aceptar que no podemos controlar todo, pero con práctica y reflexión constante, como los grandes estoicos, puedes comenzar a entrenar tu mente para dejar ir lo que no puedes controlar. Y lo mejor de todo, cuanto más practiques, más libre te sentirás. Empezarás a vivir con menos estrés y, lo más importante, dejarás de ser vulnerable a las manipulaciones emocionales. Así que, la próxima vez que alguien intente manipularte o que te encuentres atrapado en una situación emocionalmente cargada, recuerda este principio. No te hagas responsable de lo que no puedes controlar. Solo tienes control sobre ti mismo. Y con esta sabiduría, el mundo se convierte en un lugar mucho más manejable. Y ahora llegamos al tercer secreto estoico, que es quizás uno de los más poderosos: el desapego emocional. Este es un concepto que puede parecer contradictorio al principio, porque muchas veces asociamos el desapego con la frialdad o la indiferencia. Pero no se trata de desapegarse de las personas o las emociones, sino de liberarse de la necesidad de depender de ellos para nuestra felicidad y paz interior. Los manipuladores, como ya hemos visto, suelen aprovechar nuestros apegos emocionales para influir en nosotros. Si somos demasiado dependientes de la validación externa, de la aprobación de otros, entonces se vuelve más fácil jugar con nuestras emociones. El desapego, en el contexto estoico, significa que tu bienestar emocional no debe depender de nada ni de nadie fuera de ti. Cuando desarrollas esta habilidad, te conviertes en una persona mucho más fuerte, porque ya no eres vulnerable a las fluctuaciones externas. No importa si alguien te critica, si algo sale mal en tu vida o si te dicen que no eres suficiente. Tu paz interior no está atada a esas cosas. Es como construir una fortaleza emocional en tu interior. Sé que esto suena de algo profundo, pero quiero que lo pienses desde un lugar más sencillo. ¿Alguna vez has sentido que tu felicidad depende de la opinión de otras personas? Tal vez tu jefe te hace una crítica y te quedas pensando en ello durante días. O tal vez un amigo no responde a tu mensaje y te empieza a invadir la duda de si hicieron algo en tu contra. Eso es lo que quiero decir con dependencia emocional. Y cuando estás emocionalmente atado a esas respuestas externas, los manipuladores pueden fácilmente influir en ti, ya que saben que puedes ser movido por la aprobación de los demás. El estoicismo nos enseña a vivir con desapego emocional, y no significa que debas volverte insensible o egoísta. No es que dejes de amar a las personas, o que dejes de tener cuidado por ellas. Pero debes aprender a amarlas y apreciarlas sin la necesidad de su aprobación constante. Debes ser capaz de decir: mi felicidad no depende de que alguien me quiera o me apruebe. Mi paz interna es lo que importa más. Cuando llegas a este nivel de entendimiento, no importa lo que los demás hagan o digan, porque tu felicidad no está en sus manos. Piensa en un momento reciente en el que alguien te hizo sentir mal o te manipuló emocionalmente. Tal vez te hicieron sentir culpable por algo que no era tu culpa, o tal vez te ignoraron y te hizo sentir rechazado. Ahora imagina por un momento que, en lugar de reaccionar emocionalmente, pudieras soltar esa emoción y dejarla ir. Imagina cómo cambiaría tu perspectiva si pudieras ver esas situaciones sin apego. En lugar de sentirte herido o preocupado, podrías simplemente observar lo que está pasando, sin involucrar tanto tu ego o tus emociones. Esta es una práctica diaria que los estoicos aplicaban en sus vidas para mantener la serenidad ante cualquier circunstancia. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, es un excelente ejemplo de cómo aplicar el desapego. A pesar de ser una figura importante en la política romana, Séneca nunca permitió que el poder, la fama o las riquezas alteraran su paz interior. De hecho, en sus escritos recomendaba practicar el desapego todos los días, como un entrenamiento mental. Séneca decía que la verdadera libertad venía de no estar atado a nada externo. Él sabía que si deseaba vivir en paz y con claridad, debía aprender a no depender de las cosas materiales o de las opiniones de los demás. Este es un concepto poderoso, porque muchas veces pensamos que necesitamos que las cosas salgan bien, o que los demás estén de acuerdo con nosotros para estar bien.
pero los manipuladores se aprovechan de esa necesidad de validación. Ellos te hacen sentir que necesitas su aprobación, que si no cumples con sus expectativas, tu valor como persona se ve afectado. Pero si aprendes a soltar esa necesidad de aprobación externa, empiezas a caminar por la vida con una mayor libertad emocional. Tu felicidad ya no depende de los demás, sino de ti mismo. La próxima vez que alguien te haga sentir mal o que traten de manipularte emocionalmente, haz una pausa y piensa: ¿esto realmente va a afectar mi paz interior a largo plazo? ¿Realmente necesito esta aprobación para sentirme bien conmigo mismo? Si la respuesta es no, suelta esa emoción, libérate de la necesidad de ser validado y empieza a vivir de acuerdo con tus propios estándares y valores. Y lo mejor de todo, al practicar el desapego emocional, tu energía y tiempo mental se enfocan en lo que realmente importa. Al soltar la necesidad de que las circunstancias o las personas a tu alrededor definan tu valor, te vuelves más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier cosa que venga hacia ti. Te vuelves emocionalmente invulnerable, porque no te dejas arrastrar por lo que los demás dicen o hacen. Esto te convierte en alguien más resiliente, porque sabes que tu valor no depende de nada ni de nadie. Así que, como último consejo, empieza hoy mismo a practicar el desapego emocional. Recuerda que el desapego no significa ser frío o distante, sino liberarte de la necesidad de que las cosas externas afecten tu estado emocional. Sé dueño de tu paz interior y aprende a soltar lo que no puedes controlar. Al final del día, la única persona que puede dar valor a tu vida eres tú mismo. Ahora que hemos cubierto los secretos estoicos para mantener nuestra paz interior, es hora de profundizar en el terreno donde todo esto cobra su verdadero valor, la psicología oscura. Si pensabas que los manipuladores solo existían en películas de suspenso, piénsalo de nuevo. La psicología oscura está mucho más cerca de lo que crees y puede manifestarse en las relaciones personales, el trabajo e incluso en las interacciones cotidianas. Los manipuladores, ya sea conscientemente o inconscientemente, juegan con la mente humana, explotando nuestras vulnerabilidades emocionales para que hagan lo que ellos quieran. Utilizan tácticas que nos hacen sentir culpables, nos hacen dudar de nosotros mismos y, en el peor de los casos, nos hacen perder nuestra propia identidad. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. Puedes aprender a identificar y desactivar estas manipulaciones. Y los principios estoicos son tus mejores aliados en esta batalla. Antes de sumergirnos en cómo desactivar las manipulaciones, primero, ¿qué es exactamente la psicología oscura? En términos simples, la psicología oscura se refiere al uso de tácticas manipulativas y coercitivas para influir o controlar a las personas. Gaslighting, culpabilización, victimización y el uso de las emociones como armas son solo algunas de las tácticas que los manipuladores utilizan. Pero aquí está el truco: cuando sabes lo que buscan, es mucho más fácil defenderte de ellos. El gaslighting, una táctica que hace que te cuestiones tu propia realidad. Por ejemplo, te dicen algo como: «Eso nunca pasó, ¿estás seguro de lo que recuerdas?», o «Estás exagerando, no es para tanto». La idea aquí es sembrar la duda en tu mente, hacerte pensar que tus recuerdos y emociones son incorrectos. Y es en este momento cuando entra en juego el primer principio estoico, la imperturbabilidad. Si puedes mantener la calma, sin dejarte arrastrar por la incertidumbre o las emociones provocadas, te vuelves inmune al gaslighting. Recuerda, lo que los manipuladores intentan hacer es desestabilizar tu mente para que pierdas confianza en ti mismo. Y cuando mantienes esa paz interna que los estoicos promueven, te vuelves más difícil de manipular. Otro truco muy utilizado por los manipuladores es la culpabilización. Es un mecanismo muy común en las relaciones tóxicas. Te hacen sentir que eres responsable de todo lo malo que pasa, incluso cuando no tienes nada que ver. En estos casos, el principio del estoicismo que mejor aplica es la distinción entre lo controlable y lo incontrolable. Si alguien te hace sentir culpable por algo que está fuera de tu alcance, reconoce que no eres responsable de lo que no puedes controlar. No caigas en la trampa de aceptar culpas que no te corresponden. Los manipuladores saben que si logran hacerte sentir culpable, te harán sentir que tienes que cambiar para agradarles. Y ahí es donde pierdes tu poder. Ahora, hablemos de la victimización, una táctica que es casi como una máscara. Los manipuladores a menudo se presentan como la víctima de la situación, incluso cuando son los que están manipulando. Este es un juego emocional muy común en las relaciones, donde el manipulador se pone en una posición de desamparo total. El objetivo es que te sientas responsable de su bienestar emocional y, en consecuencia, comiences a hacer todo lo posible por arreglar las cosas. Aquí es donde el desapego emocional entra en acción.
Cuando te das cuenta de que no eres responsable de los sentimientos de los demás, puedes ver la situación con claridad. El manipulador está tratando de usar su sufrimiento como una forma de controlar tus emociones, y si no caes en ese juego, ellos pierden poder sobre ti. La próxima vez que alguien intente manipularte con gaslighting, culpabilización o victimización, respira hondo y hazte una pregunta clave. ¿Es esto algo que puedo controlar? ¿O es un intento de alguien por controlar mis emociones? Si la respuesta es que no puedes controlarlo, deja ir la emoción. No dejes que esa manipulación te atrape. Es como si estuvieras aprendiendo a ver el mundo desde una perspectiva más alta, donde las manipulaciones de los demás son solo distracciones temporales. El poder de los manipuladores radica en hacernos sentir inseguros, culpables o responsables de emociones que no nos pertenecen. Pero cuando aplicamos estos principios estoicos, nos convertimos en los verdaderos dueños de nuestra mente. Imagina ser capaz de ver estas tácticas manipuladoras con claridad, sin ser arrastrado por ellas. Te convertirás en una persona emocionalmente fuerte, inquebrantable y mucho más difícil de manipular. La próxima vez que enfrentes a alguien que intente jugar con tus emociones, recuerda los 3 secretos estoicos. Mantén tu imperturbabilidad, no tomes responsabilidad por lo que no puedes controlar y mantén el desapego emocional. Tu bienestar no depende de nadie más que de ti mismo. Y con esa mentalidad serás más resistente que cualquier intento de manipulación. Vas a ser una roca emocional. Ahora que tienes estas herramientas, ¿qué vas a hacer con ellas? Puedes seguir viviendo a merced de las manipulaciones de los demás o puedes empezar a tomar control de tu vida emocional. Yo sé que, si pones en práctica estos 3 secretos estoicos, te convertirás en alguien que no solo resiste las manipulaciones, sino que florece a pesar de ellas. Así que empieza hoy. Tu paz interior es tuya y nadie puede quitártela si tú no lo permites. Vamos a por ello.